Bueno, comenzamos con la iglesia como algo que le pertenece a Dios, algo que es posesión de Dios. Ese es el punto número 2, vendría a ser, la iglesia es posesión divina, o sea, posesión de Dios. Y vamos a hablar sobre eso hoy, qué es lo que significa, cómo es que es posesión de Dios la iglesia. Y el primer versículo que ustedes tienen ahí, que tenemos, mejor dicho ahí, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tenemos muchos versículos de la Biblia. Supongo que todos ustedes tienen la Biblia a mano, y que también la tengan cuando van a la iglesia, que no la dejen en sus casas y que busquen los versículos, aunque les cueste y tarden en encontrarlo, no importa porque con el tiempo se van a ir ejercitando en la piedad, en la devoción, ¿no? Y, y serán entonces conocedores de dónde están cada libro y todo eso de la Biblia, y encontrarán más fácil los... Pero eso lo vivimos todos, ¿no? Al principio nos cuesta encontrar algunos, y no les digo nada si entramos con los profetas, los pequeños, los libros proféticos, los profetas menores que se los llamen, porque le dicen menores porque es más corto, nada más, ¿no? Entonces ahí es más difícil encontrarlos también, ¿no? Bueno, vamos a 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice allí la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leer el 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, en primer lugar, la iglesia es el pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo fuimos adquiridos por Dios? Y es lo que vamos a leer. Ustedes, yo les voy a pedir, si tienen ahí para anotar, vamos a ir agregando algunos textos que yo les voy a agregar a lo que ya este estudio bíblico tiene. Ahí al ladito de 1 Pedro 2.9, ponga 1 de Pedro 1, 19 y 20. 1 de Pedro 1, versículo 19 al 20. Después tenemos otro que es 1 de Corintios, ahí, pero ese ya está, está escrito ahí en el estudio, 6, 19 y 20. Y dice: la iglesia le pertenece a él porque él pagó el precio para comprar, para rescatar, para redimir. Todas estas palabras son sinónimos en la Biblia. Rescatar, comprar, redimir. Pagó el precio Jesús, ¿no? El Señor Jesús pagó el precio para comprar, dice, con la sangre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6, 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea que somos de Dios, no somos nuestros y hemos sido comprados por precio, ¿no?
Y vamos al que yo les di, que es el 19 y 20 del capítulo 1, donde dice así. Y vamos a leer el 18 también, así lo entendemos mejor. Vamos al contexto. Cuando hablamos de contexto de un versículo, hablamos lo que está antes y lo que está después del versículo. Y eso nos ayuda a ubicarnos mejor y a entender más ese versículo, sin hacer malas interpretaciones. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, acuérdense, rescatados, comprados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que lo que nos dice acá la palabra... No le escuchamos nada porque se le cortó. Se cortó pero ahora puede ser un problema. Ahora sí estamos escuchando, pero lo que dijo anteriormente no escuchamos nada porque se cortó la comunicación. Bueno, estaba leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un problema de internet que es bastante malo acá. Pero bueno, espero que ahora estén escuchando, ¿sí? Estábamos en Primera de Pedro 1:18. 1:18 y 19, ¿no? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados, como dijimos, comprados y redimidos, es la misma palabra, ¿sí? Son sinónimos en la Biblia. Y dice, no fuimos comprados con oro, con plata, con dinero. Fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando dice la sangre preciosa, nosotros tenemos un concepto de precioso cuando decimos algo que es precioso, algo que es lindo, ¿no? Pero en la Biblia, cuando dice precioso, ¿no? Se está hablando del alto precio, ¿no? De alto valor, ¿no? Que la sangre de Jesús tiene un valor muchísimo más grande que el oro, que la plata, que cualquier otra cosa. O sea, es preciosa porque vale la vida misma de Jesús derramada. Es el alto costo que pagó el Señor Jesús, el alto precio para rescatarnos a nosotros que éramos esclavos. Como otras veces hemos hablado, cuando había una persona esclava y alguien lo quería liberar, por ejemplo, de la esclavitud, un pariente, supóngase, iba y le pagaba al amo, lo rescataba, lo redimía, lo compraba por una determinada cantidad de dinero. Entonces, pagándole lo que el amo le pedía, quedaba libre el esclavo. Eso la iglesia primitiva lo hizo mucho, porque había muchas personas esclavas, ¿no? Entonces, los hermanos, la iglesia de Cristo se encargaba de comprar esclavos para liberarlos, no para tener los esclavos de ellos después, sino para que queden libres, ¿no? Fíjese la tarea que hacía la iglesia del Señor Jesús, ¿no? Compraba esclavos para que queden libres. En la Biblia ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento los nombres de varios hermanos nuestros que eran esclavos y por eso sus nombres nos manifiesta que ellos eran esclavos. Por ejemplo, Pablo dice saludo a Tercio, saludo a Cuarto, saludo a Onésimo. ¿Qué eran esos números? ¿No? Tercio, tercero o 3. Cuarto, ¿no es cierto? 4. Onésimo, el número 11. ¿Por qué tenían esos nombres estos hermanos? Porque era el nombre que le daban los amos a los esclavos. No le ponían un nombre. Como los trataban como una cosa, le ponían número. Entonces vos sos el esclavo número 1, vos sos el número 2, vos sos el número 3, vos sos el número 4. Y les quedaba ese nombre. No tenían nombre como nosotros. Tenían el nombre que le daba el amo, ¿no? Esos hermanos habían sido comprados,
liberados, redimidos, de alguna manera, o ellos mismos compraron su propia libertad, y estaban dentro de la iglesia del Señor y se reunían, ¿no? Así que nosotros éramos esclavos del diablo, ¿sí? Estábamos esclavizados al pecado y al diablo y no nos podíamos librar de ninguna manera. No había nada que el hombre pudiera pagar para liberarse del pecado, ¿no? Hay una falsa doctrina católica por la cual se gestó todo el tema de la reforma protestante de Lutero, que era las indulgencias, donde una persona iba y le pagaba a la Iglesia Católica o al Papa una determinada cantidad de dinero, ¿no? Entonces, cuando esa quedaban borrados los pecados, supuestamente para ellos, ¿no? Sorpresas se habrán llegado cuando partieron de esta tierra, ¿no? Lo cierto es que no hay nada que nosotros podamos hacer, porque no es por obras, dice, para que nadie se gloríe, que para que nosotros podamos comprar esa salvación, y solamente lo único que pudo hacer eso es el Señor Jesús al morir en la cruz del Calvario. Entonces nosotros pasamos, como dice el apóstol Pablo, del reino de las tinieblas, o sea, bajo el reinado de Satanás, el príncipe de este mundo, dice la Biblia también. Estábamos en ese reino de las tinieblas, de la oscuridad, estábamos ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, y fuimos trasladados, cuando nos convertimos, al reino de la luz de nuestro amado Señor Jesús. Dice, porque nos resplandeció la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz. Y hemos sido libertados del poder y de la esclavitud de Satanás. A través del precio que Jesús pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Esto es muy importante que hagamos entonces hincapié en lo que el Señor hizo por nosotros y tenemos que entenderlo claramente, lo que Jesús hizo, y dice acá, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Los israelitas, a partir del Éxodo, cuando salieron de Egipto y el Señor les dijo que tenían que sacrificar un cordero para ser libres antes de ser libres de la opresión de Egipto, esa noche que ellos sacrificaron el cordero de la Pascua y quedaron libres, al otro día los egipcios lo dejaron ir. Ese cordero, que para los judíos era un corderito, un animal que ellos sacrificaban y que, por ejemplo, llevaban al tabernáculo cuando andaban en el desierto, o después llevaban al templo cuando llegaron a Jerusalén, se instalaron y construyó el templo Salomón, y presentaban ese cordero que era sacrificado por sus pecados, ¿no? Ellos ponían la mano sobre ese cordero, se lo llevaban al sacerdote, ponían la mano sobre ese cordero y le trasladaban todos sus pecados, ¿no? Y ese cordero, simbólicamente, ¿no?, moría, ese cordero que era inocente, moría por los pecados de esa persona pecadora, ¿no?, que llevaba ese cordero. Iba y confesaba, yo soy un pecador, traigo este cordero, y lo presentaba. Entonces era sacrificado, su sangre rociada en el altar, y eso era un símbolo de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros en el Calvario, que se encargó de aclarar muy bien Juan el Bautista,
el último de los profetas a modo del Antiguo Testamento, cuando lo presentó a Jesús en sociedad, ¿no? Y lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no los otros corderos. Los otros corderos eran un símbolo que apuntaba a lo que Jesús iba a hacer. El verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo era Jesús, que con su sangre nos redimió, nos rescató y fuimos comprados y liberados. Así como Israel fue liberada esa noche de Pascua que sacrificaron el Cordero, nosotros somos liberados cuando creemos en el Señor Jesucristo por medio de la fe y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nuestros pecados. Amén. Eso es lo que hizo que usted y yo seamos pueblo adquirido por Dios, ¿no? Y fíjese que como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, ahí donde leímos en Primera de Pedro, dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa tarea tenemos como pueblo de Dios, anunciar, es el propósito de Dios, la tarea que Dios tiene para la iglesia, anunciar las virtudes de Jesucristo, hablar de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y de su persona y cómo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así que eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. La iglesia del Señor tiene valor para Dios porque a través de ella el mundo lo conoce a Él. Nosotros, dice la Biblia, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. El cuerpo hace, digamos que a ustedes los conocen y los ven y dicen, bueno, este fulanito, este Gustavo, este Sebastián, esta Lidia, porque ven su cuerpo, ¿no? Entonces los identifican. Bueno, el cuerpo de Jesús ahora, acá en la tierra, es la iglesia de Jesús. Y cuando nos ven a nosotros, tendrían que ver reflejado Jesucristo. Tremenda responsabilidad que no podemos llevar por nuestras propias fuerzas, sino que eso lo tenemos que hacer, esa vida que comenzamos por fe, también la tenemos que seguir viviendo por fe y dependiendo del Señor cada día, yendo a Él, pidiendo perdón cada día por nuestros pecados, ¿no? Para que Él nos santifique y nosotros podamos, como cuerpo de Cristo, hacer que las personas conozcan al Señor. Esa es la tarea de la iglesia, que a través de la iglesia la gente conozca al Señor. Fíjese que no lo hace a través de los ángeles, lo hace a través de los hombres y mujeres que Dios rescató, redimió, se convirtieron a Cristo y ahora son parte del cuerpo de Cristo. Y a través de ellos es que Dios se da a conocer al mundo, no de otra manera. Se da a conocer a través de sus hijos, a través de la iglesia de Jesús, que somos el cuerpo de Cristo. Ahí donde dice esto, que el mundo le conoce a Él por medio de nosotros, yo le voy a pedir que ustedes anoten y agreguen otros versículos para completar un poco mejor lo que dice ahí. Ahora les voy a explicar. Pueden agregar Juan capítulo 17, todo el Evangelio, todo el capítulo 17 de Juan 17, segunda
de Corintios capítulo 3, versículo 3 al 4. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 3 al 4. Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. El reloj corre tremendamente, pero bueno, seguiremos adelante. Vamos al primer versículo, que es Efesios 3:10. Dice, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? Si bien ahí en los apuntes que ustedes tienen dice que se le da de conocer al mundo, acá dice que se le da a conocer a los principados y a las potestades. ¿A qué quiere decir? A las fuerzas espirituales de maldad, ¿no es cierto? A los ángeles caídos, a los demonios, los espíritus diabólicos. El Señor se da a conocer a través de su iglesia, en ese sentido. La iglesia era algo que hasta después de Jesucristo, hasta después de Pentecostés, era desconocida, no había sido revelada al mundo, ¿no? Se reveló después de Jesucristo. Este misterio, dice la Biblia, que era la iglesia. En todo el Antiguo Testamento no va a encontrar iglesia, solamente en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora Dios se da a conocer no solamente al mundo, sino a lo que a las principados de las potestades, porque usted y yo hemos sido quitados de la mano del enemigo, arrancados de la mano del diablo, y le pertenecemos al Señor, y somos un testimonio vivo a los mismos principados y potestades, a los demonios, que nosotros, que éramos esclavos del diablo, ya no lo somos más por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí estamos dando a conocer la iglesia de Jesucristo, lo que Jesús hizo por nosotros, se lo estamos dando a conocer a los mismos demonios, ¿no? Que ya no le pertenecemos. Y tenga en cuenta esto, el diablo ya no tiene poder sobre usted, amén. Los demonios ya no tienen poder alguno sobre usted. Ya no tiene autoridad el enemigo sobre su vida. Amén. Porque no le pertenece más al enemigo. Antes le pertenecía a él. Estaba bajo su esclavitud, bajo su reinado, su principado. Ahora ya no más. Ahora tiene un solo rey, un solo Señor, un solo amo. Se llama Jesucristo. Ha sido libertado cuando conoció al Señor. Y la verdad os hará libres, dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad que Jesucristo os hará libres. Somos libres para Dios. Amén. Así que no tenga temor del enemigo. No tenga temor de los brujos, ni de los parapsicólogos, ni de los curanderos, ni de nada que esté relacionado con el ocultismo. A usted que es de Cristo y a mí no nos pueden afectar, no nos pueden hacer nada, ¿sí? Porque estamos guardados, cuidados por el Señor Jesucristo. Y si antes lo fuimos, cuando llegamos a Cristo se cortó la maldición, ¿no? A veces viene de familia que han estado vinculados al ocultismo y pasan, hay espíritus que pasan de uno a otro, pero todo eso se corta cuando conoces a Jesucristo. Ya no tiene cabida, ya no tiene lugar el diablo en nuestras vidas de ninguna manera. Así que no tenemos que tener temor al diablo. Algunas personas se creen, porque en una parte el Señor Jesús dice,
Tengan temor de aquel que puede lanzar su cuerpo y su alma en el infierno. Pero no se refiere al diablo. Algunos piensan, sí, ese es el diablo. No, no es el diablo el que te va a arrojar. Es Dios el que te va a arrojar ahí, si no tenés a Jesucristo. ¿No? Tenemos que tener temor a Dios, no al diablo. No hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, que diga que le tenemos que tener temor al diablo. Nosotros tenemos que tener temor de Dios, ¿no? A Él debemos dar cuenta, no al diablo. El diablo va a ser el primero, junto con el anticristo y el falso profeta, que van a ir a habitar al lago de fuego. Y después van a seguir todos los que le siguen a Él. No va a ser un lugar que Él va a estar contento ahí. Va a ser un lugar de tormento para el diablo y sus ángeles, dice la Biblia. Entonces, ahí fue arrojado el diablo y sus ángeles, pero nosotros no tenemos por qué serlo, porque ahora somos de Cristo y todas las personas que quieran volverse al Señor no serán arrojadas a ese lugar, sino que tendrán vida eterna y estarán con el Señor para siempre, ¿no? Esa es la bendición que tenemos. Así que no tenemos que tener ningún temor de los principados y de las potestades. Lo que sí, nosotros somos los que le damos a conocer entonces al Señor, al mundo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3 y ya vamos a estar terminando, para no hacer tan largo el estudio de hoy. 2 Corintios capítulo 3. Después ustedes pueden ir revisando y releyendo los textos. Capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Entonces, somos la carta de Dios, de Cristo al mundo. La carta que le dice al mundo que puede reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, somos vos y yo. Entonces, el mundo puede leernos a nosotros, ver lo que Cristo hizo en nosotros, y puede ver que hay un mensaje de parte de Cristo de reconciliación con Dios a través de nuestra vida, por lo que Dios hizo con nosotros. Somos carta de Cristo, leída, somos carta leída. Y que el Señor obre en nuestra vida de tal manera que la gente pueda ver eso, que nosotros realmente hemos sido transformados por el Señor y vean a Cristo en nosotros, lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Que Dios cambió nuestro ser, cambió, ya no somos distintos, ya somos distintos, no somos los de antes, pensamos de otra manera, tenemos otra manera de ver las cosas, somos del Señor, pertenecemos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, pertenecemos a Él, somos carta de Cristo, dice la Biblia acá. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 20, ahí nomás, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. En el tiempo bíblico, ser embajadores
por ahí era un poquito más diferente a lo que significa un embajador hoy, ¿no? Supóngase, cuando venía un ejército a tomar una ciudad, como podría haber sido Jerusalén o cualquier otra ciudad, que venían los imperios romanos, el anterior al romano, el griego, llegaban a las orillas de una ciudad, ¿no? Que generalmente las ciudades importantes eran amuralladas. Sitiaban la ciudad. Entonces el rey mandaba embajadores con una carta del rey a las autoridades de esa ciudad para que esa ciudad se rinda. Si esa ciudad se rendía, pasaban a ser vasallos, siervos de ese imperio o de ese rey. Si no se rendía, había guerra y la tomaban por la fuerza. Alejandro el Grande, el rey de los griegos, del imperio griego, muy conocido en la historia universal, tenía una manera de hacer esto. Él llegaba a una ciudad, la sitiaban y mandaba los embajadores. Pero los embajadores de Alejandro el Grande no eran muy conversadores, que digamos, no daban mucha posibilidad a negociar, ¿no? Como por ahí bueno, yo me entrego, pero esto y el otro, y buscan llegar a acuerdos. No, Alejandro el Grande no tenía ningún tipo de negociación. Lo que le mandaba a decir Alejandro con sus embajadores, que llegarían ahí con su banderita blanca, qué sé yo, y hablar con el rey del otro lugar, le decía lo siguiente, muy pocas palabras: la rebelión es muerte, la rendición es vida. Así de sencillo, ¿no? Si ellos se rebelaban, los arrasaban. Y si no, podían seguir viviendo, si se rendían, ¿no? Así trataba Alejandro cuando llegaba a una ciudad para tomarla. Y nosotros somos embajadores en el nombre del Señor y tenemos que llevar un mensaje parecido, ¿no? Si la gente sigue en rebelión contra Dios y no recibe a Jesucristo, para ellos es muerte eterna, ¿sí? Y hablamos la otra vez, ¿no? De que somos olor de vida para vida a algunas personas y olor de muerte para muerte a otros, ¿no? Nosotros llevamos el mensaje, somos embajadores para el mundo y les decimos a las personas para que se vuelvan a Cristo. Si rechazan a Jesús, solamente les queda muerte y condenación eterna, y en la misma condenación que ya están. Pero se rinden al Señor y lo reciben como su Señor y Salvador y lo hacen su Rey, entonces tienen vida y vida eterna y vida en abundancia. Ese es el mensaje de reconciliación que Dios nos ha dado. No un mensaje de destrucción, un mensaje de reconciliación con Dios, el que usted y yo somos embajadores, mensajeros del Señor, como iglesia de Jesucristo. Esa es la tarea, ¿no? Eso es lo que la gente, tenemos la obligación como iglesia de transmitir, ¿no? Que somos carta de Cristo y que en esa carta dice que usted se puede reconciliar con Dios a través de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Así que hasta aquí vamos a llegar hoy en el estudio de lo que significa la iglesia. Y quiera, Señor, que haya sido para ustedes de bendición, y estas palabras que hemos estado compartiendo de la Biblia y esta meditación que hemos hecho
les haya abierto el panorama en cuanto a lo que es la Iglesia de Jesucristo. Vamos a aquí.